Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. En esta oportunidad encontraremos la inducción magnética producida por un solenoide ideal infinito. A diferencia de una clase pasada, en esta oportunidad trabajaremos con la ley integral de Ampère para realizar el respectivo cálculo. Bien. Me preguntaba uno de ustedes acerca de la simetría que utilizamos para la ley integral de Ampère. Ya hemos visto algunos casos, ya vimos el caso de la línea infinita, vimos también un caso del plano infinito. Este es otro caso más, el solenoide ideal infinito. Veamos. Para este caso, igual que en los casos anteriores, necesito cierta trayectoria para determinar el campo. La trayectoria que vamos a elegir es esta trayectoria de aquí. No sé si notan, es una especie de rectángulo, ¿lo ven? ¿Jóvenes? Sí, Mira, ¿qué dirección tendría el campo B en el interior del solenoide? En el interior del solenoide, ¿qué dirección tendría el campo B? Si la corriente se enrolla aquí, en fin, en todas las vueltas. Usen la regla de la mano derecha. en Z. En Z, muy bien. En Z, así es. Ese sería entonces uno de los pasos que necesitamos, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar esa trayectoria que ya la había dibujado y la coloco de modo que voy a comenzar aquí, mire. También en la dirección de Z para que tenga el mismo sentido que la inducción. Ya ustedes recordaron que esa inducción va en Z. Y solo en el interior del solenoide, ¿recuerdan? Bueno. Entonces hace la integral de línea aquí. Luego seguiría acá. Luego aquí. Y cierra la trayectoria, ¿verdad? Bueno. Resolver esto sería muy sencillo usando la respuesta que ya conocemos, pero la idea es utilizar la ley integral de Ampère, que dice que la integral de trayectoria cerrada del campo es igual a la I encerrada multiplicada por mu sub 0. Vamos a ver qué tenemos. Voy a cambiar ahorita de vista. Me dicen cuando ya lo puedan ver. Estoy utilizando este programa matemática. No sé si ya lo pueden ver. Ya, Ya, ok. Sí.
Entonces voy a reiniciarlo. Esta solo sería una espira. ¿Está bien? No sé si se nota que tengo una espira. Sí. Sí. Voy a ir cambiando el número de espiras. Voy a ponerle unas 5. Me voy a detener cuando ya sea complicado hacer los cálculos y esto no se vea tan bonito. Yo sí quiero irle dando más vueltas para aproximarlo al solenoide ideal. A ver. Aquí ya veo que se empieza a deformar. Me voy a quedar así, con este número de vueltas. Ya. Ustedes saben que la corriente se está enrollando en cada una de las vueltas del solenoide ideal, ¿verdad? Ahora voy a hacer una especie de corte. En el mundo real no le puedo hacer este corte, ¿verdad? Porque interrumpo el circuito. Es simplemente una idea. Ahí nos imaginamos un corte que le hacemos al solenoide y podemos ver la corriente que circula a través de él. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Sí. Sí. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, este es mi solenoide. Le voy a hacer voy a copiar la imagen y la voy a pegar allá para seguir con el análisis. Ahí está la figura. Entonces, por la dirección que tiene la corriente, esta vendría aquí así, saliendo de esta vuelta. Luego entraría aquí, ¿verdad? Recuerden que estos cortes son, es una idea nada más. No podemos cortar el circuito porque dejaría de fluir la corriente. Entonces aquí viene la corriente saliendo. Y por el otro lado entra, ¿verdad? ¿Cuánta corriente estaría encerrando cuando tiro esa trayectoria que dibujé? Lita aún sigue con la pantalla de matemática, no ha cambiado. ¿No ha cambiado? Ah, ok, gracias. Bueno, veamos entonces. Ahora sí ya cambió. Sí. Sí. Bueno, decía que la corriente sale por una de las vueltas, que la he dibujado como con unas flechitas. Son las vueltas de la izquierda. Y en realidad el circuito no está cortado, ¿verdad? Es solo una idea. Y entra por el lado en que le puse unas crucitas. Por ahí está entrando la corriente. Por el lado que dibujé unas crucitas. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, cuando usted tira su trayectoria, voy a pintarla de otro color, más delgada. Recuerde que este solenoide es muy largo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo cierta cantidad de vueltas. ¿Cuánta corriente he encerrado aquí? En esta trayectoria que he dibujado. ¿Cuánta corriente he encerrado en esa trayectoria? Sería I en cada vuelta, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí. Sería Sí. N veces, dependiendo Entonces, de... la corriente encerrada, correcto, sería N veces I.
Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo calculamos el campo? Sabemos que el campo va en la dirección de Z, por regla de la mano derecha. Entonces, para que el producto escalar del campo B con el diferencial de línea no me dé cero, ¿en qué dirección tengo que elegir mi diferencial de línea para que este producto escalar no me dé cero? En dirección de Z. En la dirección de Z, muy bien. En este caso particular, pues después de hacer la integral, tenemos lo siguiente. Tendríamos la inducción B, y la consideramos uniforme. La integral en Z me va a dar la longitud de ese solenoide, que le llamamos L. ¿Ya? Y esto es igual a nu sub 0 por la corriente encerrada, que nos quedó N por I. Así. Cuando usted hace el despeje, para encontrar P, pues esta L va a pasar a dividir acá. Y usted sabe que N grande, entre L grande, se define como N chiquita, el número de vueltas por unidad de longitud. Bien, no sé si hasta aquí vamos bien o hay dudas hasta aquí. Jóvenes, ¿hasta aquí vamos bien o hay dudas? Sí, está todo Ingeniero, bien. cuando se integra el campo B Ajá. con respecto al diferencial de S, Sí. bueno, esa L, que solo es la longitud del, ¿cómo se llama? Como la altura, por así decirlo. ¿Otra vez? Ah, sí, sí, sería la altura. Porque su campo, ¿en qué dirección va? En Z. En Z. Para que no sea cero el producto escalar, para que no sea cero, ¿en qué dirección debería de tomar la integral? Para que no sea cero el producto escalar. Eh, En Z también, ¿verdad? Para que el producto escalar, el producto punto no sea cero, tiene que ir en Z, ¿sí? sí. Entonces hace la integral en la dirección de Z. Y usted espera que su campo sea uniforme aquí adentro del solenoide. No sé si nota el puntero que lo estoy moviendo. ¿Sí lo nota? Sí. Sí, como usted va en una sola línea y nunca le va a ver el fin a este solenoide, tampoco el inicio, ¿verdad? Ni el inicio ni el fin. Entonces, usted sigue viendo la misma situación, más que vaya subiendo. Eso significa que su campo B es uniforme, ¿ya? Debería salir de la integral y solo integra el d de z, que al evaluar le va a quedar la longitud L. Ah, ok, listo. ¿Queda más o menos claro? Sí, sí. Sí. Ok, muy bien.
Ingeniero, pero si fuera Sí. finito y solo tomáramos un pedazo, No podemos usar ley integral de Ampere para encontrar el campo B. O sea, sí, la ecuación siempre es válida, la ley integral, pero no puedo despejar para el campo. tiene que ser infinito para que sea asimétrico. Listo. Ya. Tiene que ser infinito para que haya simetría y poder despejar y hallar el campo B. ¿Queda claro? Si no, me quedaría una función aquí, una función complicada que no la podría resolver así fácilmente. Listo. Ingeniero, entonces si el problema nos dice que la figura no es infinita, mejor no nos metemos por ley de Ampere entonces. Con ley Si integral. no es infinita, no se meta por ley de Ampere, a menos que sea un toroide. Si es un toroide, ya vamos a ver el caso del toroide. Ahí sí lo puede hacer por ley de Ampere también, pero los demás no. Y por eso estamos viendo los casos donde puede aplicarlo. Ok. Bien, ¿qué pasaría si usted quiere hacer su cálculo de la inducción, pero afuera? Vamos a ver, vamos a tirar una trayectoria, aquí así. Usted quiere hacer el cálculo de la inducción aquí afuera. ¿Cuánta corriente encerrada tendría si elige una trayectoria aquí afuera? 0. 0, ¿verdad? Entonces decimos que afuera la corriente encerrada es igual a 0. Y si la corriente encerrada es igual a 0, cuando usted utiliza esta ecuación de aquí, no sé si la pueden ver ahorita, esta ecuación que estoy encerrando acá, ¿sí la pueden ver? Sí, bueno, utiliza la ley integral de Ampere, es lo que estoy encerrando aquí. Entonces tiene que el lado derecho va a ser 0, y eso significaría que su campo B va a valer también 0. Si consideramos que el radio del solenoide es un radio A, entonces cuando el radio sea más grande que A, su campo vale 0. Y cuando su radio sea más pequeño, pues ahí es mu sub 0 NI, ¿en qué dirección? Y le ponemos dirección en el interior. En Z. En Z, muy bien. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad ya de ver un video que subí sobre bobinas con sección circular y con sección, creo que era cuadrada la otra sección. No sé si ya lo vieron. Sí. Bueno, en ese video explico cómo se hace el cálculo de la inducción para el solenoide infinito, pero por el otro camino, por la ley de Biot-Savart. Y si ustedes ya lo vieron, deben haber notado que el trabajo es arduo por el otro camino. Okay, a ver.
Ahora, ¿qué sería este? Solenoide ideal. Ahí está. ¿Qué consultas hay al respecto aquí? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Siguen ahí? Creo que no hay dudas. ¿No hay dudas? Bueno, vamos a trabajar otro problemita. Uno del libro de texto. Y entonces está esto. Si la corriente, por ejemplo, en un cilindro, se moviera solo en la superficie del cilindro y fuera en phi, así como en el ejemplo que acabamos de resolver, ¿ustedes creen que el resultado sería parecido? Si en vez de ser un solenoide fuera un cilindro y la corriente solo viajara en la superficie del cilindro y fuera en la dirección de phi, ¿esperan que el resultado sería parecido a lo que acabamos de obtener? ¿O creen que sería muy distinto? Yo creo que sería parecido. Creo que el campo B siempre iría en dirección de Z. Nada más que para la corriente encerrada, creo que obviamente no sería el mismo proceso. Muy bien, muy bien. Muy bien. Así es. Y si fuera el cilindro que mencionamos antes, la corriente solo viajara por la superficie, pero ya no viajara en phi, sino que la corriente viajara en z. ¿Sería el mismo resultado o cambiaría si ya la corriente se mueve únicamente en la dirección z? Ahí cambiaría, porque el campo ya no estaría en Z. Correcto, ya no sería lo mismo. Muy bien. Bueno, ese problema lo explico ahí en el video que ya les voy a mandar el link para que lo puedan ver y analizar. Ahí está. Bien, vamos a cambiar la pantalla aquí. Me dicen cuando se pueda ver. En pequeño esto, ¿no? Si ya se puede ver, me avisan. Ya se ve. ¿Ya se ve? Ok, gracias. Sí, ya sé. Considérese un haz cilíndrico muy largo de partículas cargadas. El haz tiene una sección circular de radio, una densidad de carga uniforme, ρ sub CH, y las partículas se mueven a la misma velocidad constante v en la dirección positivo z. Se pide encontrar la inducción dentro y fuera del haz y expresar los resultados en función de estas cantidades dadas. Bien, no sé si está claro para todos
el problema o no tienen tan claro qué es ese haz de partículas? ¿Sí lo tienen claro o no tanto qué es ese haz de partículas? No tanto. No tanto. Claro. Ok, bueno. No tanto. Vamos a poner un ejemplo para que sea más fácil de analizar. Imagínense, por ejemplo, que usted ve un amanecer y ve cómo los rayos de luz están iluminando cierta región. Si posteriormente entra, imagínense que entra una galera de madera y queda completamente a oscuras, entonces ahí no estaría entrando la luz. Sin embargo, usted viene con un clavito y lo introduce en la madera. Con un martillo, introduce un clavito, hace un agujero, saca el clavito y empieza a entrar un rayo de luz ahí. Y usted nota que es algo que está concentrado, ¿verdad? Es algo muy delgadito. Pues a eso se refieren con haz. Un haz de partículas son un grupo de partículas que van muy juntas, ellas. Por ejemplo, el láser. El láser, usted puede decir que es un haz de luz, o sea, que es algo que está concentrado. ¿Queda más o menos claro la idea de lo que es el haz? Sí. 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 Continuamos con el problemita. En fotos así frontales sí, pero ya cuando son así con la cámara trasera no me gusta cómo veo. Bueno, ahí está, ¿verdad? Vamos a hacer un dibujo. ¿Estaba la embarazada todavía? Está interesante la plática, pero no sé si pueden apagar el micrófono, por favor. Entonces vienen las partículas cargadas moviéndose por aquí. Puede ver la figura. Sí. 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 Puedo colocarlas todas. Bueno, supongan que hay un montón de partículas cargadas aquí moviéndose. Y lo que quiere encontrar es la inducción dentro y fuera del haz de partículas cargadas. Dice que todas viajan en la dirección Z. O sea que el eje aquí es el eje Z. Y ellas se desplazan con una velocidad p. Bueno, con una rapidez p.
Para calcular el campo, si lo que tiene usted es una distribución de corriente, pues su diferencial de campo B es lo siguiente. Un sub 0 sobre 4pi. Como estoy escribiendo diferencial, ¿verdad? No haría la integral. Sería I de dl plus el vector unitario R sobre R cuadrado. Esto me funciona para calcular la inducción debido a un filamento de corriente. Pero ahora suponga que en lugar de tener ese filamento de corriente, lo que tiene son un grupo de cargas moviéndose. Hay una relación entre la corriente y la carga, ¿verdad? La corriente se define como el diferencial de carga con respecto al tiempo. Así. Entonces, cuando sustituimos la corriente aquí, tendría diferencial de carga con respecto al tiempo. Sí. De cambio corriente por diferencial de carga con respecto al tiempo. Y si tengo DDL, este diferencial de línea aquí, no sé si lo notan, lo estoy encerrando, y lo divido entre el diferencial de tiempo. ¿Qué me va a quedar con eso? Diferencial de línea sobre diferencial de tiempo. Velocidad. Una velocidad ya como vector, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para las partículas, lo que tendría es lo siguiente. El campo B, me voy a cambiar de color ahí. El campo B producido por un grupo de partículas cargadas se determina así. Un sub 0 sobre 4pi y una sumatoria aquí donde va el diferencial de carga en realidad serían las cargas que tendría que irlas considerando todas, ¿verdad? Sumatoria de las cargas y como mencioné antes, el diferencial de línea entre el diferencial de tiempo se convierte en algo. Ya su compañero mencionó que es una velocidad. Cambiamos aquí por la velocidad. Como cada partícula podría tener una velocidad distinta, le llamamos V sub I. En este caso dicen que todas son iguales, ¿verdad? O puede ser que estemos trabajando con un valor promedio. Tenemos el vector unitario y dividido entre R cuadrado. Esta es la forma que se calcula la inducción producida por un grupo de cargas puntuales, utilizando la ley de Biot-Savart. Entonces, si me fuera por el camino de Biot-Savart, haría este cálculo y debería de llegar a la respuesta correcta. ¿Por qué lo he introducido? Porque no habíamos visto todavía cómo calcular la inducción producida por partículas cargadas por medio de Biot-Savart. Sin embargo, en esta ocasión voy a trabajarlo por ley integral de Ampère. Para trabajarlo por ley integral de Ampère, veamos qué debemos hacer. Bueno, como el video se lo subo, ahí van a tener la ecuación, ¿verdad? En este video. Veamos por ley de Ampère. Tenemos, ¿para dónde iría el campo que producen estas partículas cargadas, moviéndose hacia arriba? Recuerde que las partículas cargadas moviéndose son una corriente eléctrica. ¿Para dónde producen ese campo? ¿Jóvenes?
La corriente eléctrica viaja hacia arriba. Use regla de la mano derecha. Contrario a las manillas. ¿Qué dirección sería? Contrario a las manillas del reloj. Contrario a las manecillas del reloj. Correcto, sería sentido antihorario, ¿verdad? O sea, en la dirección de phi. Bien, ya sabemos eso. Ahora, lo siguiente pues sería dibujar una trayectoria adecuada. Esta sería afuera del cilindro de radio A. Lo tiramos en la misma dirección que va el campo. O sea que sería así la integral. Sí. Y en el interior, de la misma forma, ¿no? Tiramos una trayectoria en el interior. El campo va a tener la misma dirección, así. Campo va a ser un B en phi. Bueno, entonces en el paso 2 vamos a utilizar la ley integral de Ampere. Ya mencionaron ustedes, la dirección del campo es en phi. Entonces, cuando hacemos esta integral de trayectoria, la trayectoria C en este caso, son estas circunferencias que hemos dibujado. El diferencial de línea es en phi. ¿Se acuerdan cómo es la función para el diferencial de línea? ¿No se acuerdan? Sería por rho de phi en phi unitario. Ah, excelente. Como el campo va en phi, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos el producto interno, pues la dirección phi con phi me da 1. Entonces, solo me queda la magnitud de B en phi. En el diferencial de línea, el phi unitario también ya desapareció, se volvió 1 con el otro phi. Tenemos entonces rho de phi. Esperamos que si mantenemos constante la distancia desde el cilindro hacia la trayectoria C, esperamos que esta inducción sea uniforme. ¿A qué se debe eso? Bueno, imagínense que realizamos un experimento con un cable que transporta corriente, ¿verdad?
Es un cable grueso y con forma de cilindro. Usted por un momento se distrae y un amigo le puede girar el cable, se lo gira, no sé, 180 grados, pongan que se lo gira. Y usted luego voltea a ver el experimento y como este cable tiene simetría, el hecho de que lo hayan girado, pues no le va a notar usted el cambio, ¿ya? Pues debido a la simetría, esperamos que el campo B sea uniforme. Si el radio no cambia, ¿verdad? Su magnitud va a ser constante. Si el radio no cambia, su magnitud va a ser constante. Así que sale del integral la magnitud B en phi y el radio que integraría nada más. De phi, ¿verdad? ¿Cuál es la integral de phi? 2pi. 2pi ya al evaluarse, ¿verdad? Muy bien. Y esto es igual a mu sub 0, la corriente encerrada. Cuando usted despeja de la ley integral de Ampere, le quedaría que B en phi es igual a mu sub 0 y encerrada sobre, esto va a pasar a dividir, ¿verdad? Dos pi rho. Lo que falta aquí es determinar quién es la corriente encerrada. ¿Cómo hacemos para calcular la corriente encerrada? ¿Será esta equivalente a una densidad de corriente superficial o será equivalente a una densidad de corriente volumétrica? Sería volumétrica. Volumétrica, excelente. Entonces, la densidad de corriente volumétrica, voy a tirar una línea aquí para separar. Esta sería igual. ¿Se acuerdan? ¿A quién es igual? Sería la densidad de carga, en este caso ρ, por la velocidad. Sí. Eso sería igual la densidad de corriente volumétrica. Ya tenemos J en términos de las cantidades que nos habían dado. Ahora, para sacar la corriente, ¿cómo se encuentra? Tendríamos que integrar. Una integral de superficie, ¿verdad? Sí. Y esto sería para encontrar la corriente encerrada. Sí. Bueno. Suponga que tenemos una vista ahora desde otro ángulo de la situación.
Todas estas son cargas que se están moviendo. Si su trayectoria, por ejemplo, solo toma algunas de las cargas, entonces no va a encerrar a toda la corriente, solo va a encerrar a una parte de ella. Recuerde que estas partículas se están moviendo y tiene relativamente una concentración importante de carga, ¿no? En toda la sección transversal. Entonces, si usted toma aquí una trayectoria así, una trayectoria en la cual no está encerrando a todas las cargas, entonces su corriente encerrada para este caso va a ser distinto al caso en que encierre todas las cargas. Acá solo encierra una parte. ¿Cuánto sería la superficie aquí? En este caso. ¿Cuánto sería la superficie? A ver, no se peleen. Ah, ya va a ser hora. No, me voy a apurar. Me voy a apurar. La superficie está limitada por el radio de esta trayectoria. Como ese radio es variable, le vamos a llamar ρ. J es ρch por la velocidad que va en z. El diferencial de superficie, para este caso, que es perpendicular a la superficie, también va en z. Entonces, el resultado es que I encerrado igual a ρch, la velocidad, por la magnitud de la velocidad, por el área, que es pi por el radio al cuadrado. Eso sería en este caso de aquí. Y en el caso de abajo, la trayectoria ya va a ser más grande. La trayectoria me va a encerrar a toda la corriente que fluye a través del cable. Entonces, ¿qué cambiaría? Entre la integral para ρ más pequeño que A y en el otro que ρ es más grande que A, ¿qué cambiaría? Que cuando ¿Sí? para la segunda figura está abarcando todo el cable, entonces sería todo el radio. Correcto. Y ρ es más pequeño que A. Y aquí cambiamos el radio en la de abajo y le llamamos A. Y en este caso ρ es más grande que A. Así. Hasta ahí vamos bien. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es en la formulita sustituir la corriente encerrada por el valor correspondiente en estos dos casos. Y luego simplificar dividiendo entre 2pi ρ. Dividiendo entre 2pi ρ. Entonces, tendríamos para el primero que B es igual a mu sub 0 ρ sub ch, la magnitud de la velocidad. Vamos a ver qué más tenía la corriente cerrada. Tenía pi, pero como dividimos entre 2pi y el radio, al dividir entre 2pi y el radio se va pi y se va un radio, ¿verdad?
Quedaría el radio. Y lo que queda es este 2 dividiendo. Queda el 2 dividiendo esto en la dirección de phi, ¿verdad? Y este caso es para ρ más pequeño que A. Ρ más pequeño que A. Y en el segundo caso, pues otra vez lo que voy a sustituir solo es la corriente encerrada. La ecuación ya está dada ahí. Entonces, en el segundo caso tenemos, vamos a ver, sustituimos la corriente encerrada. Lo sub CH, la rapidez, el pi se cancela porque dividimos entre 2 pi rho. Como hay un A cuadrado, entonces esa parte va a quedar distinta. Y va a quedar un A cuadrado que no se cancela con nadie. Y bueno, entonces el rho dividiendo no, tampoco se cancela. Y esta respuesta es válida cuando ρ es más grande que A. Bien, no sé si hay dudas con respecto a este problema. Está claro. Sería, mira, para partículas. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ok. Sí, sí. Bueno, entonces, vean que ya vimos utilizar la ley integral de Ampère para un cable que era un filamento. Para un filamento infinito. Para un plano infinito. Ya lo vimos para un solenoide ideal. Este es un cable también, pero ya no es un filamento. Es un cilindro. Entonces ya vimos cómo hacerlo para un cilindro. Si en lugar de haber considerado las cargas, hubiera de un solo utilizado J, como aquí en la ecuación, el procedimiento hubiera sido el mismo. Solo que hubiera tenido que integrar J. No en términos de ρ y de velocidad, sino que hubiera tenido que integrar J, pero el procedimiento hubiera sido similar. Lo que nos falta es cilindros huecos y planos que ya tienen cierto espesor. En el video que subo ya considero esos casos. Y solo quedaría pendiente el toroide para mañana. Para mañana vamos a hacer toroides y vamos a resolver ahí un par de problemitas que involucren cálculo de fuerza. Por medio de ley integral de Ampère saquemos el campo y después calculemos fuerza de forma rápida. Bueno, si no hay comentarios, entonces me despido. Les deseo feliz tarde y nos conectamos mañana a la misma hora. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, ingeniero. Perfecto, Lick. Bueno, gracias igual.